Llevo un par de reuniones ya compartiendo con vosotros un tema que creo que es una palabra para hoy, para este tiempo, que he titulado Corazón Dispuesto. Y quiero avanzar un poquito más y probablemente, si el Señor me lo permite, el domingo que viene, os pido que oréis, por favor, por mí, porque tengo el vuelo comprado para salir a Bolivia el 21 de febrero. Tened en cuenta que regresó Marcelo. ¿Cuándo regresó Marcelo? En enero, ¿no? El 2 de enero regresó Marcelo y se supone que entonces iba a ir el 10 de enero Benjamín, el 8 de enero iba a ir Benjamín y cerraron el espacio aéreo, ¿no? Entonces estamos atendiendo a la distancia a nuestra iglesia en Satélite Norte y en Santa Cruz y la fundación y todo. Gracias a Dios por los hermanos fieles que están cuidando de la obra allí, pero es necesario que ya vayamos y estamos ya con esa carga, con esa desesperación, como cuando estás separado de un hijo, ¿no? Y sabes que tienes que ir, que tienes que atenderlo. Entonces, en agosto van definitivamente a vivir Marcelo, Karen como misioneros, los vamos a enviar ya definitivo a que se establezcan en Bolivia, en Santa Cruz. Y mientras tanto, estamos haciendo estos viajes de un par de meses y regresamos. En mi caso, iría el 21 de febrero hasta el 20 y tantos de abril, un par de meses. Y os ruego que oréis por esto, para que se abra el espacio aéreo y podamos estar allí cuidando de la obra, cuidando de la congregación, cuidando de la obra misionera también de la fundación. Después de un servidor, iría Benjamín otro par de meses y ya en agosto y definitivamente Marcelo y Karen. Este es nuestro plan, pero estamos en un tiempo donde, como es el dicho, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Entonces nos hemos propuesto estar allí con nuestros hermanos queridos y orar para que el Señor nos abra el camino, porque esto es tan caprichoso como que de repente, ¡pum!, no recibimos vuelos europeos. Dice, imagínate, el gobierno de Bolivia, no recibimos vuelos europeos. Bueno, yo les pido, estoy seguro de que el presidente de Bolivia está escuchando ahora, por favor no cierres el espacio aéreo hasta el 22 de enero, que llego yo. No, vamos a estar informándoos también de estas cosas. Esos son los anuncios que teníamos. Entonces, abre tu Biblia en Daniel, la tienes ya abierta, ¿verdad? En Daniel capítulo 10 y versículo 12. Proyectamos también esta presentación, que la tenéis compartida. El título es Corazón Dispuesto. Y en Daniel capítulo 10 y versículo 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Decíamos ayer a los jóvenes que también tocaba este tema, y lo hacía igual que ahora. Quiero sentarme y solamente transmitiros algunas inquietudes, ¿no? Y decía ayer a los jóvenes que este corazón dispuesto que el Señor encontró en Daniel, un corazón dispuesto, recordad que es un corazón disponible, que es un corazón entregado, que es un corazón alzado, que es un corazón ofrendado, que es, bueno, ya está ahí por ahí el primer mensaje, lo puedes escuchar, ver, y explicamos qué significa un corazón dispuesto, alguien que Dios puede usar, alguien que está en la búsqueda de Dios. Y este corazón dispuesto de Daniel produjo tres cosas. Uno, que el Señor respondió a su oración. Dos, que el Señor se le revela. Jesús mismo visita, hablando siempre el Señor está, pero hablando de la visitación de Dios como un momento especial en donde se abre un encuentro y una revelación de Cristo. Entonces Jesús, esta es una cristofanía a mi modo de ver, en mi interpretación de las Escrituras, y muchos concuerdan conmigo, que Jesús fue el que vino a Daniel en respuesta a su búsqueda. Dice, dispuso su corazón para humillar, dice, estuvo en ayuno,
para entender. Él quería entender y el Señor viene a darle entendimiento. El Señor viene a responder a su clamor, pero trae una revelación nueva para Daniel de Jesús. En tercer lugar, Daniel, por su corazón dispuesto, se convierte en un instrumento de Dios. Se convierte en un vaso que el Señor puede usar. Entonces, Dios nos está llamando como pueblo en este comienzo de año 2021, y si os dais cuenta, hemos estado en 10 días en un ayuno de Daniel y todo esto. Nos está llamando a nosotros algo muy sencillo, nada complicado. Y sin embargo, en esto nos lo jugamos todo. Nos lo jugamos todo. Tener un corazón dispuesto para Dios. Y si tienes un corazón alzado, ofrendado, disponible, consagrado, que quieres darle un corazón limpio a Dios, todo lo que hemos venido enseñando, si tú tienes un corazón dispuesto para Dios, Jesús va a revelarse en una manera fresca y nueva y mayor. Y Jesús va a usarte también como un vaso en sus manos. Él quiere usarse de cada uno de nosotros. Y por ahí quiero entrar, por ahí quiero comenzar en este día. Fijaos que Daniel era un hombre con un corazón dispuesto. Y a pesar de que fue preparado y dedicó su vida a trabajar para el gobierno primero de los caldeos, luego de los medos y de los persas, era un hombre que estaba en autoridad y era uno de los sabios, de los consejeros, un funcionario, como quieras llamarlo, del reino. Sin embargo, era profeta y Dios lo usó en su trabajo. Y Dios, a través de ese hombre consagrado, ¿qué tenía Daniel? Un corazón consagrado. Desde el capítulo 1 tú ves que él se propone no contaminarse, que él quiere mantenerse en pacto en una tierra de pagana y de contaminación. Él quiere ser fiel a Dios. Lo único. Y el Señor dice, suficiente. Encuentro un hombre que me busca, un hombre que tiene un corazón para mí, y yo voy a revelarme a través de él. Y se reveló a través de Daniel a Nabucodonosor y luego a Belsasar, y se reveló luego a Darío, y toda la vida de Daniel es apasionante. Pero Daniel lo hizo en su lugar de trabajo, en medio de un mundo muy complicado, porque los reyes de aquel entonces eran peor incluso que los gobernantes de hoy en día. Eran sátrapas, eran tiranos, eran semidioses, se consideraban así, mandaban a uno matar. El que no se postre y adore la estatua, al horno de fuego. El que no ore a mí y ruegue a cualquier otro dios, al foso de los leones. Y así, eran déspotas. O sea, servir a Dios allí, en ese contexto, era más difícil, incluso que lo que hoy podríamos decir que es trabajar cualquiera de nosotros o estar en la sociedad cualquiera de nosotros. Sin embargo, Dios encontró un camino dispuesto, abierto. ¿Recordáis que hablábamos de cómo el Señor, a través de Juan, dice que Dios se iba a preparar un pueblo bien dispuesto? Y dice que ¿qué es lo que tenía que hacer Juan? Preparar el camino al Señor. Por lo tanto, si suman las dos cosas, Dios tiene un camino abierto cuando tiene un pueblo dispuesto. Aplícalo a tu vida. Donde tú estés, si tú eres un hombre o una mujer con un corazón dispuesto, Dios tiene un camino abierto para revelarse allí, para darse a conocer, para usar tu vida allí. ¿Verdad? Si como pueblo de Dios juntos nosotros nos disponemos para el Señor, di conmigo, Dios es un Dios dispuesto, pero necesita un pueblo bien dispuesto. Cuando estas dos cosas se conjugan, entonces no es un camino, es una autovía. Es una autopista para que Dios haga algo en la tierra. Y vaya que Dios tiene muchas cosas que hacer en la tierra. Otro ejemplo es, avánzame en la presentación hasta donde dice que David, mira, te voy a decir tal cual es, que lo he puesto, Dani. Vale, David fue un hombre de corazón dispuesto. Avánzamelo ahí. Eso es, muy bien. David fue un hombre. David, otro ejemplo. Piensa en David. O sea,
¿Por qué nos está diciendo el Señor esto? Porque mañana es lunes y muchos, no sé cuántos están en paro, cuántos pues están confinados, teletrabajan, no importa. Pero muchos vamos al trabajo. ¿Cuántos mañana salen de casa y van al trabajo? A ver, las manos alzadas, la mayoría. Y los que se quedan en casa, ¿cómo se trabaja en casa? ¿Sí o no? En estos días que a veces Vanessa viene aquí a la oficina a trabajar y todo, y yo me quedo trabajando en casa. Y acabo agotado. Acabo agotado. Porque mientras que estoy al teléfono llamando hermano, estoy poniendo lavadoras. ¿Me entiendes? Y estoy ahí preparándome una palabra y preparando el espagueti. Por eso salen tan buenas mis predicaciones. Es una broma. No se para en la casa. Cuando has terminado de limpiar, de barrer por un lado, tienes que te ha entrado polvo por otro. ¿Sí o no? No se para. ¿Verdad que tendrían que mandarnos un sueldo a los que están en casa trabajando? Venga, vamos a gritarle a Pedro Sánchez, no es broma. Entonces, todos trabajamos. ¿Y cuántas horas invertimos en el trabajo? Un montón de horas. 40 semanales y hay algunos que trabajamos más de 40. Para los que esta semana le dije a los técnicos de la radio, dije, mira, a mí no me importa que la gente me critique. Constantemente eso pasa cuando eres un pastor. Pero los que estáis aquí tenéis que saberlo. Si no yo no soy pastor de despacho. Si no me veis en el despacho, no penséis que no estoy trabajando. Yo trabajo 50 y 60 horas semanales. A veces en las vigilias de la noche estoy yo preparándome y preparando artículos y preparando cosas y haciendo programación, historia, y estamos siempre, y es complicado a veces. Incluso el parar y darle el tiempo necesario al descanso, a la familia, etc. Entonces, si no me ven aquí, a mí me da igual lo que diga la gente, pero los que estáis cerca mío, quiero que lo sepáis. Que nosotros tenemos muchos defectos, pero pereza no es uno. Entonces dedicamos mucho tiempo, apágalo, dedicamos mucho tiempo al trabajo, 40 horas, 50 horas, 60 horas. ¿Qué tal si cambias el chip y entiendes que ese es tu púlpito, que le consagras tu lugar de trabajo al Señor, que se lo santificas? Y que tú dices, este es el lugar donde Dios me puede usar para servir a mi comunidad, para ser diferente, para ser un instrumento de amor, para ayudar a otros, para dar a conocer al Dios que vive en mí. Y no llega al trabajo en modo argentino, ecuatoriano, murciano, en modo que pase pronto el día, en pandemia. ¿Has visto en pandemia toda la gente tiene la boca no se ve, pero la cara más amargada? Parece la excusa para estar amargado la pandemia, ¿no? Y todo el mundo anda como más estresado. Pero ¿qué tal si tú eres un instrumento de paz? ¿Verdad que sí? Y una persona que transmites ánimo y que transmites esperanza. Entonces allí, ¿eres Ciara la que está en la esquina? Perdóname, es que desde aquí estoy deslumbrado. Ciara, allí en el centro de salud. Qué tremendo trabajo puedes hacer para Cristo. Ahora Jairo me contaba un testimonio y me decía, mira, porque estábamos hablando de abrir obra en otros lugares, y me decía, yo me conozco Murcia como la palma de mi mano. Y amo tantos pueblos y tengo carga por tantos pueblos, ¿verdad, Jairo? Entonces me hablaba de una... Ven, cuéntalo tú, porque de eso que te pasó en Alguaza, ¿fue? ¿En Alguaza? ¿Qué pasó? Ya estoy inmunizado. Vale, amados. Que le decía al pastor que yo tenía un profundo testimonio referente a lo de abrir la obra. Y os invito de tarea a que leáis el capítulo 4 del libro de Efesios, donde Pablo habla de a unos constituyó maestros, pastores, y ahí está la explicación. Bien, Dios a mí me ha dado la oportunidad de conocer toda la región de Murcia y conozco todos los municipios. Y por donde yo voy, siempre llevo Radio Vida. Por todas partes yo siempre llevo Radio Vida. Una vez, atención a esto, una vez me pasó algo bien interesante. Fui a repartir un paquete en Alguazas. Siempre a la gente me gusta decirle que Dios la bendiga, llegar con buena actitud, alegre y decirle a la gente Dios la bendiga. Le dije a una señora Dios la bendiga y esta pobre mujer, mejor dicho, se derrumbó totalmente. Me empezó a contar algo, yo rápidamente, le dije, mire, usted simplemente no se olvide de que, yo siempre a la gente le digo, mire para arriba, que allá está Dios. Y entonces siempre le digo, mire, escuche Radio Vida.
Y le digo, ¿dónde está la frecuencia? Y me dijo, ay, sí, dijo, mira, le voy a contar una cosa. Dijo, ¿cómo le parece que mi hija se casó y cuando se casó en el curso prematrimonial, cuando terminaron, el curita les dijo que les aconsejaba que escuchasen Radio Vida, porque siempre ahí iban a encontrar consejos para su vida. Así que, amados, y cuando yo decía, que le decía al pastor, yo tengo mucha carga por pueblos, hay un pueblo que yo siempre lo tengo en mi corazón y es Barqueros, y Barqueros está pegado a Alcantarilla, y vamos a abrir obra en Alcantarilla. Amén. Amén. Madre mía. ¿Quieres que te cuente algo de Barqueros? Pues yo soy de Alcantarilla. Dice, tienen más curvas que la carretera de Barqueros. Porque hay muchas curvas para llegar. Y los de Barqueros son muy buenos jugando al fútbol sala. Muy buenos. ¿Sabes por qué? Porque el único entretenimiento de los jóvenes en Barqueros es un campito de fútbol que tienen allí. Y esos de pequeños están, que no hacen otra cosa. Y algunos jugadores del Pozo y de buenos equipos han salido de esa, de esa cuna de Barqueros. Y una vez fui yo a jugar un torneo a Barqueros y vuelvo a casa y mi padre me ve un poco triste y dice, hijo, ¿y cómo ha ido? ¿Cómo habéis quedado? Digo, los cuartos, papá. Dice, ¿pero por qué estás tan triste? Digo, porque éramos 4 equipos. Nos metían goles, mira, los veíamos así, pum, y pum, y pum, y pum. Yo creo que fue un torneo para reírse de nosotros, que hicieron allí en Barqueros. Pero Dios ama cada pueblo de Murcia, Dios ama cada pueblo, aldea, ciudad de España. ¿Sí o no? Porque Jesús iba a las grandes ciudades, iba a las aldeas, iba a los pueblos también. Y pensaba y piensa en cada persona. Con un saludo, Jairo, de amor, con un ánimo, un Dios te bendiga, un mira para arriba. Que parece una tontería, pero deja sembrada una semilla. O sea, seamos misioneros allí en nuestro puesto de trabajo. Imagínate que dices, pero Juan Carlos, ¿cómo voy yo si yo limpio una casa y los dueños no están? Límpiala bien, que huela de maravilla, límpiala con mucho cariño, con mucho esmero, haz cosas que no te pidan y déjale en la nevera un post-it, ¿verdad? Con algo. Algo bonito, algo que, a lo mejor una frase que por ahí, cuando tú, aunque no sea un versículo de la Biblia, cuando se cierra una ventana, Dios abre una puerta. Cosas así. Por ahí tú vas a encontrar en Google un montón de frases por ahí que son de fe, de ánimo y de repente va a ser diferente a cualquier otra persona que ha limpiado en esa casa. Siempre uno puede. Entonces pongo el ejemplo de David. David dice que fue un hombre de corazón dispuesto y tenemos la prueba que en el Salmo, a ver cómo es, el Salmo 57 lo dice, vamos a ver cómo lo dice, en el desierto escribe este Salmo, avanzamos y dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Y años después escribe el 108, avanzamos que ya está reinando el 108 y dice lo mismo, dice, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos. Entonces David, una de las claves de David es que él siempre tuvo un corazón dispuesto para Dios. Ahora piensa un momento, no lo usó el Señor cuando llegó a ser rey, lo usó cuando era pastor. Algo hizo Dios tremendo porque, mira, cuando él era pastor, dice que buscaron a un joven que tocara bien el arpa porque Saúl estaba endemoniado y el testimonio que dio de ese pastorcito dice, él es un poderoso guerrero y el Señor está con él y sabe tocar bien. Y siendo pastor, mató al león y mató al oso, hizo cosas extraordinarias. Porque tú y yo tenemos a un Dios grande en todo día y en todo momento y en toda etapa de nuestra vida. El que vive en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y se tiene que manifestar en nosotros un espíritu superior. Como en Daniel, también en David. Así, ¿por qué? Porque tenía un corazón dispuesto para Dios. Y tú dices, perdido por el campo, imagínatelo, perdido por el campo, con un puñado de ovejas, de una de las tribus pequeñas, o sea, de los pueblos pequeños de Belén. ¿Cómo puede pasar algo diferente? Porque tenía un corazón dispuesto. Y luego mató al gigante y siguió Dios con él, dando victorias al reino. Y después cuando Saúl lo persigue,
Dice que en el Salmo ese que hemos leído, que ya está escribiendo en el desierto y lo perseguía Saúl, dice, seguía con un corazón dispuesto, de manera que Dios siguió haciendo algo grande con él. Y luego, claro, cuando llega a ser rey, siguió con un corazón dispuesto y fue el mejor de los reyes, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que se equivocaba, claro, como Daniel también, y David se equivocaba, pero Dios encontró el camino abierto y dispuesto para manifestarse en ese hombre, para revelarse a ese hombre, para usar esa vida, un vaso en sus manos. Y eso es lo que Dios quiere que seas tú, allí donde Él te ha puesto, aleluya. Donde tú vayas, Dios va contigo y tu corazón, si está dispuesto, vas a ser usado y usada por el Señor. En tu lugar de trabajo, en tu lunes, en tu martes, en tu miércoles. El Señor te va a llenar de su espíritu, te va a dar inquietudes, te va a poner un inconformismo, como antes decía Vanessa, como que te cansas de ti mismo, como te cansas de ser siempre igual. Me estoy moviendo mucho, me estoy más tranquilo. Como que te cansas de ser siempre igual, de estar siempre haciendo las mismas cosas, como que te cansas de ti mismo, pero ese inconformismo es un revulsivo del espíritu. Dios mismo pone ese cansancio, ese que yo quiero más, yo no me conformo, yo sé que hay una vida mejor. Ese es el Espíritu Santo que te está inquietando porque te quiere llevar a más de Él. Y a que tú no oigas los testimonios, sino que tú seas un testimonio. Y los oigas también, gloria a Dios, pero que tú puedas contar los testimonios en tu instituto, en tu universidad. El mundo está con tanta necesidad, ¿verdad? Tinieblas cubren la tierra. Y el Señor nos tiene ahí. Este es un momento, en un sentido, apasionante. Ayer yo leía algo, por cierto, que una de las cosas que veo en Daniel, por este corazón dispuesto, es que el Señor vino a darle entendimiento. Es más, hay un versículo que me gusta mucho. Vamos a leer en el 8, Daniel 10, 8. Estás ahí con tu Biblia abierta, ¿verdad? Vale, dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Ya que una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie. Di conmigo, ponte en pie. Ahora díselo al que está cerca tuyo, dile, ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. En el 12 es el versículo nuestro que habla desde el primer día que te dispusiste tu corazón. Pero entonces dice en el 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. En el 12, vamos más para atrás, en el 12. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia. Entonces quiero terminar diciendo algo, y es que Daniel, por este corazón dispuesto y por esta búsqueda de Dios, el Señor le dio entendimiento, le dio revelación de los tiempos, de lo que iba a pasar y de lo que estaba pasando incluso en el mundo espiritual. Hay aquí una revelación de cómo hubo una guerra entre los príncipes de Grecia, de Persia, etcétera, impresionante. Y entonces uno podría escuchar esto y decir, wow, a lo mejor es que el Señor nos va a dar una revelación de que Jesús va a venir enseguida, o nos va a dar una revelación de que esta plaga o esta situación va a durar un año más, o nos va a dar una revelación. Pero yo te quiero decir que el Señor no está tanto preocupado en que nosotros tengamos un conocimiento especial, aunque Dios no hace nada sin decirlo primero por la boca de sus siervos los profetas. Y Dios nos va a ir preparando, Él es bueno. Pero no está tan preocupado en que nosotros de repente sepamos que si le queda al mundo muy poco, mucho, o tener un conocimiento especial de que después de esta plaga va a venir otra, o una situación de guerra, imagínate, o cualquier cosa así. No es tanto eso. No es tanto eso. Porque lo que el Señor quiere más bien es que nosotros como pueblo estemos preparados para vivir en estos tiempos.
Y os voy a recordar algunas cosas. Mirad, os voy a recordar algunas cosas que el Señor habló. Hace un año, cuando empezó esto, el Señor nos dijo que este iba a ser un tiempo de crisálida, muy importante de transformación. Y yo puedo testificar, no sé cuántos estáis conmigo, pero yo puedo testificar que un año después yo no soy el mismo. Yo me siento que Dios me ha cambiado tanto, ha hecho tantas cosas en mí, me ha ensanchado, me ha dado más sensibilidad, me ha dado más fe, es como que yo me siento en otro nivel. O sea, yo no digo que este tiempo ha sido fácil ni bueno. Y si tú me dices, Juan Carlos, ¿quieres que el 21 sea como el 20? No. Pase de mí esta copa. Pero ahora, un año después, yo digo, Señor, bendito sea tu nombre. ¿Cómo he crecido? Como familia hemos crecido. Estamos más afilados. Estamos más comprometidos con el reino. En estos tiempos algo ha pasado, que el frío se ha enfriado más y el caliente se ha calentado más. Tiempos de definición. Y yo me siento como más apasionado con el reino, más amando la tierra que Dios me ha puesto a pisar. Yo amo España, yo amo esta tierra de Europa y os amo a todos vosotros. También. Y la región de Murcia, porque es nuestra Jerusalén. Cuando digo que os amo a todos vosotros, lo que quiero decir es que ahora valoro la iglesia, muchísimo más. ¿Verdad que este tiempo que hemos tenido esta mañana, cuánto dan gloria a Dios por este tiempo? ¡Oh, aleluya! ¡Qué llenos del Espíritu Santo! ¡Qué fuego! ¡Oh! Tremendo. Como Dios, su gloria. Hemos comenzado cantando una canción que decía de que se llene. Me parece que hemos empezado con esa. Tu casa con tu gloria. Yo se lo pedía, Señor, llena esta casa hoy con tu gloria. Y hoy está llena la casa de la gloria de Dios. Y no es emocionalismo, es verdad, hermano. ¡Aleluya! Su espíritu se mueve en medio de la iglesia. Amén. Y yo aprecio, es más, yo siento que Dios me ha permitido vivir, me ha permitido tener vida. Podía haberme llevado, a mí también como otros siervos se los ha llevado, pero si me ha dejado aquí, es que todavía tienes cosas que hacer. Gracias, Padre. Y mientras que tenga vida, como decía el otro día, mientras que tenga aire en los pulmones, te voy a alabar y te voy a predicar y te voy a servir. Si vivo, vivo para Cristo. Y el morir es ganancia. Oye, otra cosa que el Señor nos dijo es que tuviésemos una mentalidad, porque cuando empezó todo nos decían una cuarentena y se regula la situación y parecía que iba a ser 40 días o unos días. Y el Señor ya nos avisaba, es más, un mensaje que lo titulé así, o cambias o te extingues. Eso no me olvidaré porque eso lo prediqué el 18 de marzo después del discurso del rey. Y por eso me acuerdo. Fue el último mensaje que predicamos en Radio Vida antes de entrar en el confinamiento, que ya había empezado el 14 de marzo, pero como que ya empezamos a transmitir desde casa. Estuvimos una semana emitiendo desde casa, conectando desde casa. Y yo prediqué un mensaje un miércoles, Dios me dio una palabra, no va a ser 40 días. Sino que pensad en el arca, que estuvieron dentro del arca un año. Y que cuando salieron del arca el mundo era diferente. Entonces hoy leía, ayer mejor dicho, a un teólogo que respeto mucho, se llama José Hutter, creo que se pronuncia, que escribe en Protestante Digital, y él decía algo que a lo mejor lo leo un poquito de lo que él decía. Decía que no seamos tan pesimistas a la hora de pensar que Cristo viene ya. Porque siempre tenemos que estar preparados para que Cristo venga ya. ¿A cuántos le extrañaría que la semana que viene venga Cristo? ¿A ti te extrañaría? Dime la verdad. Con todo lo que está pasando y lo rápido que pasan las cosas, tú dices, pues claro que sí. Esto es lo que faltaba ya. Choca un asteroide contra el sol, explota el sol, todo se pone patas para arriba, el mundo se acaba, viene Jesús en un jinete blanco y tú dices, ya, madre mía. Alguien en un jinete blanco, él es el jinete. Gracias, en un caballo blanco. Que no venga en un jinete blanco porque sería muy decepcionante. Pero en un caballo blanco sí. ¿Y tú te extrañarías? Dime la verdad. No, porque tú dices, si es que esto es así, esto está todo pasando tan rápido
No lo merecemos que venga ya. Pero por otra parte piensa lo siguiente. Y hablaba él, por ejemplo, de Agustín de Hipona, y cuando termina el Imperio Romano, que para muchos cristianos era el fin, que vinieran los vikingos a conquistarlo. Luego habla de las grandes pestes y plagas, que moría 1 de cada 10. O sea, eso era... No sabían qué hacer con los cadáveres. Si tenemos a uno de estos de la Edad Media aquí, y que nos cuenta lo de la peste negra y todo eso, lo que estamos pasando ahora con la pandemia, y dice, pero hombre, que estáis muriendo 1 de cada 100.000. Y para ellos quizás ese era el acabose. O sea, visto con una perspectiva, lo que pasa que es, que yo también esto lo decía con mis hijos ahora cuando venía, que ahora con los medios de comunicación y con el mundo globalizado, el mundo es una aldea, dicen, y ahora hay un terremoto en Puerto Rico y parece que está temblando la tierra aquí. Porque te llega la noticia en el momento y te ponen imágenes y antes pasaba algo en un rincón del mundo y era una inundación. Ahora hay una inundación en un lado y todos lo sentimos más. Que eso es parte de lo que yo llamo los dolores de parto, las contracciones. Cuando la mujer va a dar a luz son más seguidos y más intensos. Más sentidos. Duele más. Entonces, ahora los acontecimientos son muy rápidos. Esto cualquiera estaría de acuerdo, pasan cosas así, todas las semanas y todos lo sentimos mucho. Hay un golpe de Estado, como ahora ha pasado en una nación y, un golpe de Estado tal, en Birmania, y entonces lo sentimos todo más. Eso es parte de los tiempos del fin. Pero decía este teólogo, decía, ¿qué tal si lo que estamos viviendo no es tanto el fin, sino un cambio de era? Un cambio de época. Y que la clave de esto es no estar diciendo, bueno, esto, mira, aguantemos la fe como podamos, que Cristo viene ya y esto se acaba. Sino que los cristianos tenemos que ser más valientes que nunca, predicar como nunca, creer que hay que cambiar el mundo, creer que sí se puede, estar dispuestos para Dios, que es lo que el Señor nos está hablando, de tener un corazón dispuesto para Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué tal si lo que Dios quiere es transformarnos para esta era y para este tiempo? Que por cierto, Vanessa, no nos hemos puesto de acuerdo, y Vanessa estaba hablando ahora por el Espíritu, estaba diciendo que dejemos los formatos, que dejemos que Dios nos cambie. No perdemos la esencia, pero o cambias o te extingues. Hay muchas cosas. A lo mejor tu negocio ha ido bien hasta ahora, pero Dios te tiene que dar otra idea. O te va a abrir otra puerta. Hay muchas cosas que van a ser diferentes en el cambio que estamos viviendo, que es como un gran cambio en el mundo que se está produciendo. Entonces él decía, oye, a lo mejor el día de mañana hay iglesias en la Luna o en Marte, porque los hombres han conseguido llegar allí, colonizar allí, y allí hay iglesias, y piensan en el 2020, en el 2021, y se ríen, dicen, ¡puah! Están en el siglo 22 y miren y dicen, ¡buah! Y creíamos que Jesús iba a venir ya. Y mira todo lo que ha pasado. Y aquí seguimos. Y todavía no ha venido el Señor porque todavía tiene paciencia y quiere que muchos sean salvos. ¿Y la iglesia qué? La iglesia vamos a seguir siendo el agente de un cambio, siendo el instrumento de Dios para llevar a cabo una misión en la tierra. Vamos a seguir predicando el Evangelio, vamos a seguir clamando, vamos a seguir ayudando a los pobres, vamos a seguir en las misiones, vamos a seguir en las causas que cada vez son más tenidas en poco. Vamos a seguir con el amor de Dios y la verdad de Dios peleando la buena batalla de la fe. Entonces me encantaba esta visión. Además, yo me di cuenta de una cosa, no sé si habéis dado cuenta, que cuando hay predicadores que cuando son jóvenes hablan en una manera positiva y de una fe, ¿verdad? Y para ellos parece que Jesús va a venir pronto. Digo, tarde. Y cuando ya tienen los 80 o los 90, ya son más mayores, sienten como que Jesús viene ya, ¿no? Pero también, ¿por qué es? Porque ya viene, ya. Pero en otra manera viene. Porque ya están cansados del mundo, ya están diciendo, y están ya también viendo un mundo tan diferente al que los vio nacer, que dicen ya, Señor, ven a sacar al mundo de este lío. Pero esta sensación la han tenido los cristianos del primer siglo.
del siglo XIII, los de todos los tiempos, han sentido que era inminente y que todo estaba cambiando y que todo se venía abajo, y estamos en el año 2021 y aquí sigue la historia sigue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo le decía a mi hijo me decía, papá, me decía mi hijo, voy a decir una cosa en intimidad, ¿no? Y me decía mi hijo, papá, cuando esto se ponga peor en España, ¿para dónde nos vamos? Porque estábamos comentando cómo en un diario importante aquí en España, como es El País, ya están metiendo un artículo del lenguaje inclusivo, que llaman ellos. ¿Por qué? Dicen, cuando tú tienes un niño, tienes que llamarle niñe. 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 Y cuando él decida, ya veremos si es niño o niña. Pero tú no tienes que adoctrinar. Esto es lo que dicen esta gente que está pobre, más ciega que vamos. Tú no tienes que decirle de pequeño, niño, 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 y educarlo como un varoncito. Aunque tenga las cosas que tienen los varoncitos. Niñe. ¿Vale? Y así, este tipo de lenguaje que ya no vamos a ver ni cómo hablar. Y entonces estaba comentando esto con mi hijo y uno de ellos decía, oye papá, ¿y para dónde nos vamos? Cuando ya aquí no se pueda vivir. No, digo, no. Claro, porque dice el artículo, hay ya quien dice que nosotros los padres que estamos educando a los niños varones, como niños varones, a las damitas, a las chicas como damas, ya es como que estamos imponiéndoles su sexualidad y su género y todo esto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que vayan contra nosotros. Y que papá Estado y mamá partido político del signo que sea, ellos van a cuidar a nuestros hijos. ¿Me entienden, no? Entonces, por eso los muchachos decían, como que sentían esa impotencia. ¿Y qué hacemos? Y por otra parte no tenemos que ser egoístas, porque yo ya tengo a mis hijos criados, más o menos criados, pero ellos el día de mañana, yo voy a tener nietos y ellos van a tener hijos. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Lo contamos y nos cruzamos de brazos y nos vamos para otro país o peleamos? Entonces yo le decía, no, hijos, no penséis eso. ¿Sabéis lo que tenéis que pensar? Que tenéis que formaros bien para ser vosotros mañana abogados buenos, políticos buenos, periodistas buenos, oradores buenos, que sepáis, maestros buenos, que sepáis defender nuestros principios y por qué creemos lo que creemos y no estamos locos. Y mucha gente piensa, y ni siquiera es cristiana, que los locos son los que están trayendo todas estas cosas. Entonces, lejos de huir, es el tiempo de dar la cara y es el tiempo de dar la buena batalla. Amén. Y al mismo tiempo, que esto es lo que es maravilloso el Evangelio, sentir amor y sentir misericordia por los que piensan así. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Nuestra lucha qué es? Contra principados y potestades. Porque, por ejemplo, el auge de Vox en este tiempo es porque hay mucha gente que ve todo esto y dice, no, la última alternativa es Vox. Porque son lo único que todavía tienen estos principios de la Biblia, etc. Pero ¿cuál es el problema que yo detecto en Vox, en ese partido? Que están siempre enfadados. ¿Sí o no? Que hablan siempre y están siempre con camorra. Y hablan y es una reacción. La tiro, al final la tiro, ¿eh? Es una reacción. Y entonces ya caes en el populismo y ya caes en el enfrentamiento. Y otra vez españoles contra españoles. Y la derecha contra la izquierda. Y los cristianos metiéndonos ahí. Mi problema no es Podemos, mi problema no es Pedro Sánchez, mi problema no es... Mi problema y mi guerra es otra. Es contra fortaleza, argumentos, ideas que son fortalezas. Y dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, yo sé que hay una batalla cultural, yo sé que hay una batalla espiritual también, que hay principados, potestades, que es el diablo el que quiere confundir y llevar a las personas a acabar con los no nacidos, que venga la eutanasia y acabamos con los abuelos, ya no tenemos el problema de cuidarlos, pinchazo y venga, y acabar con la familia.
Y así, poco a poco. Se ha hecho una encuesta hace poco, no sé si yo lo he contado, y dice, entre jóvenes y adolescentes, solo el 20% consideraba importante la familia. Qué terrible, ¿no? Como dentro de sus metas de casarse, de tener hijos y formar una familia, no. Friends. ¿A cuánto le gusta Friends? Que yo veo los de Friends y digo, pues ya están mayores, estos tíos ya tenían que tener hijos. ¿Sí o no? Y están ya, me quiere, no me quiere, y pero tú los ves y dices, pues son tiarrones. Que trabajen y que tengan hijos. ¿Sí o no? Pero esa idea de que son mozos ya y viven juntos, ¿no? Y están allí y hoy te quiero y mañana no y me lío con este y el otro. Y si hacen un Friends hoy, eso ya sería... Si hacen un Friends hoy, eso ya sería tremendo. Alicia antes se llamaba Manolo. Paco se ha enamorado de Juan. Pero luego se ha reencontrado consigo mismo y se quiere llamar Pepa. Pero está enamorada de Juana. O sea que es transexual, lesbiana, con lo cual al final es un chico que acaba con una chica. Eso sería, Friends sería para ir con nota viendo los episodios, tomando apuntes para no perder el hilo. ¿Sí o no? Es una locura, es esquizofrénico. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente reaccionando contra todo eso se indigna y quiere defender la vida y quiere defender la familia. Y entonces parece que estamos todos enfadados. ¿Verdad? Pero todo eso va provocando un ambiente prebélico, un ambiente de contienda, un ambiente de que nosotros tenemos, de crispación, gracias, de crispación. Y nosotros ¿qué tenemos tenemos que orar por Pepa, que antes era Juan, por Alicia, que antes era Manolo, y tenemos que orar por la Irene Montero y que quiere traer toda esta locura con su marido. Oramos por ellos para que conozcan a Cristo. Que el Señor bendiga sus vidas, sus hijos necesitan al Señor. ¿Y nosotros estamos para qué? Para ser instrumentos de reconciliación. Dice que nuestro ministerio es un ministerio de reconciliación. Y amar a nuestros enemigos, a los que no nos aman. Y ven que la iglesia es un freno para llevar a cabo esta agenda. Nosotros no los odiamos, los amamos y oramos por ellos. Y tenemos que ser capaces de sentarnos y dialogar con alguien que piensa completamente diferente. En el momento en el que pierdes los papeles, ya te ha vencido el enemigo. ¿Ok, chicos? A los jovencitos, ¿ok? Es el mundo en el que estáis creciendo. Ya no te puedes rasgar las vestiduras. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Por algo será, ¿no? Porque estamos... No huir, gracias Jonathan, no huir, sino que este es el mundo en el que tenemos que estar. Se necesita de Cristo más que nunca. Dice que por primera vez, otro dato interesante, ya tengo que terminar. Por primera vez están haciendo una generación que no tiene en absoluto un trasfondo cristiano, un pensamiento judío-cristiano. Las nuevas generaciones están naciendo ya con una educación en su mayoría. Luego estamos un pequeño tanto por ciento que somos gente de Dios y que creemos en la palabra y enseñamos a nuestros hijos según nuestra fe. Pero en su mayoría en el mundo están haciendo, en países occidentales sobre todo, una generación que ya por primera vez ya no va a tener, a lo mejor tú le vas a hablar de cosas de la Biblia que son parte de la cultura popular y le van a sonar a chino, ¿me entiendes? Y tú vas a preguntar, a ver, ¿quién fue el que metió los animales en el arca? Y ¿Moisés o Noé? Y te va a decir, ¿qué arca, ni qué arca, y qué diluvio? ¿Y esto qué es? ¿Por qué? Porque ya tienen papás e incluso abuelos que le han dado la espalda completamente a esa cosmovisión y que están educándolo en ir los fines de semana a abrazar árboles. ¿Me entienden, no? Y de estar bien con la madre naturaleza y cualquier gurú nuevo y cualquier coaching y autoayuda y todo, porque el vacío con algo lo llenas.
si no lo llenas del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, estate seguro de que sigues siendo creyente. Solamente que pones tu fe en lugares equivocados. ¿Verdad que sí? Y cada persona tiene su librillo y su teología, pero que no es de la Biblia. Eso es el mundo que nos vamos a encontrar. Donde evangelizar va a ser como presentar de nuevo a Jesús. Pero tiene algo positivo. ¿Y qué es? Que la gente está cansada de religiones. Y está cansada de dogmas. Y está cansada de formatos eclesiásticos. Y está decepcionado de todo eso. Y lo que hace falta es presentar a un Cristo vivo. A un Cristo que nos ha libertado, que nos ha cambiado, que nos llena la vida, que nos hace felices. Amén. Y también que ellos puedan ver que somos un pueblo, que estamos aquí en la tierra, viviendo la vida a tope, la vida abundante, viviendo nuestras familias, nuestros matrimonios, todo lo bueno, viviéndolo con Jesús y con alegría y con una conciencia limpia. Que ser cristiano no es el acabar, ¿verdad? Yo que sé, dándote latigazos, sino que ser cristiano, tomamos la cruz y seguimos a Cristo, nos negamos a nosotros mismos, pero en esa entrega hay libertad. Hay un Padre que nos sabe cuidar. Hay un Dios que nos lleva más allá de lo que nunca nosotros hubiésemos llegado. Hay un Dios que empieza a trabajar con Juan Carlos y de ser un tipo, un pueblerino común y corriente, más liado que la pata de un romano, hace una versión, la mejor versión que puede haber de mí mismo, porque me va haciendo cada vez más como Cristo. Qué tremendo, qué maravilloso, qué evangelio tan maravilloso. ¿Qué cosas está haciendo Dios con la iglesia, con ese pueblo redimido? ¿Qué cosas está haciendo Dios con la iglesia? Ayer estaba en un congreso y escuchaba los testimonios y me sentía orgulloso de ser parte de la iglesia. Cuando escuchaba la ayuda, el amor, los ministerios, lo que Dios está haciendo en España y a través de la iglesia de España en otras naciones, me sentía orgulloso de ser un hijo de Dios. No un religioso, sino un ciudadano del reino de Dios. ¿Qué es lo único que el Señor busca? Un corazón. ¿Qué es lo único que Dios busca? Un corazón dispuesto. ¿Lo hallará en ti? ¿Lo hallará en mí? Yo quiero decirle que sí al Señor. Ponte en pie si tú le quieres decir que sí al Señor. Amén. Padre, gracias. Gracias este día, Señor. Nos has animado. Nos has hablado de cómo en el trabajo, consagrarte el trabajo, Señor, y servirte allí. Daniel te sirvió allí. David te sirvió allí. Señor, nosotros también queremos darte un corazón dispuesto. Como tú has dicho, dame, hijo mío, tu corazón. Ahora nosotros levantamos la mano al cielo y te decimos, aquí está, Padre. Aquí está este corazón débil, aquí está este corazón que muchas veces se confunde. Este corazón que si tú no lo guardas, fácil se viene abajo. Aquí está este corazón, Señor, pero te lo dedicamos y te lo consagramos a ti, Señor. Y disponemos el corazón para buscarte a ti, Señor. Y ahora queremos servirte en medio de este mundo de tanta necesidad. No verlo todo esto como que todo se destruye, se acaba y tenemos que huir. Sino que queremos decir, Señor, henos aquí. Queremos decirte sí, Señor. Úsanos. Queremos ser el pueblo bien dispuesto para brillar en medio de la oscuridad. Cuanto más oscuridad, más brilla tu luz, Señor. Aleluya. Y que nosotros podamos, Señor, ganar a más personas para Cristo. Y podamos ayudar y tocar con tu amor a más familias, Señor. Y podamos alcanzar a más ciudades, Señor. Y podamos, Dios mío, en este tiempo ver tu reino. Ver tu reino aquí, Señor. Tu reino que no es religión, que no es comida, que no es bebida, que es poder, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Qué hermoso, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por esta reunión. Gracias por este día. Recibe este aplauso en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya.